Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. Seguimos con más información y al inicio de este espacio le platicamos sobre la inauguración de la refinería Olmeca allá en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Y para analizar este tema vamos a platicar pues el tema de los costos, la producción, los contratos que se han otorgado a diferentes empresas. Vamos a platicar con Julen Rementería. Él es senador del PAN, coordinador del grupo parlamentario de este partido. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio. Pues se inaugura hoy, en unas horas más, a las 11 de la mañana, el segundo proyecto de los 4 más importantes que se planteó esta administración del presidente López Obrador, aunque hay bastantes dudas sobre si va a ser funcional la refinería, el tema de los costos y de los contratos. ¿Qué opinan en el PAN de esta inauguración de la refinería de Dos Bocas en Tabasco? Pues yo quisiera señalar primero que, bueno, bien se anuncia como una inauguración de la refinería, no es tal. Lo que estamos es ante la presencia de llevar a cabo un simbolismo como lo que les gusta al presidente, porque hoy no se inaugura la refinería, hoy se inaugura, digamos que las oficinas administrativas, si bien nos va, pero la refinería, según los datos que se tienen, podrá inaugurarse a lo mejor a finales de este año o principios del siguiente, y en todo caso podría estar en operaciones, digamos que a una capacidad del 80% aproximadamente, pues por allá del 2025. Entonces, no se puede inaugurar algo que no sirve. Entonces, yo creo que es un símbolo. Él puso una fecha olvidándose de los tiempos de ejecución, de la parte técnica que debe tomarse en cuenta y dijo, es el 1 de julio y ese día tiene que ser. Y bueno, lamentablemente, pues los tiempos de ejecución, de permisos, de programación, de desarrollo de una obra, pues no van de acuerdo a los caprichos de nadie. Y yo dividiría esto, Mario, en varias cosas. Lo que es la contratación. Hay que recordar, seguro tú y el auditorio lo recuerda, cuando el presidente en aquel entonces dijo, vamos a hacer la refinería, la vamos a hacer en este lugar, sin estudios, por cierto, y dijo, vamos a contratar a las 4 empresas, a una de las 4 más importantes del mundo para que la puedan llevar a cabo. Y la quiero en tanto tiempo y la quiero que cueste 8,000 millones de dólares. Y las 4 le dijeron, no se puede, señor presidente, por muy presidente de México usted sea, pues no puede simplemente fijar un costo así de manera arbitraria y un tiempo también, pues al que quisiera usted poner de acuerdo una fecha. Por lo tanto, no la podemos hacer. Y entonces, a pesar de que él había dicho que eran las empresas importantes que podía hacer esto, pues realmente lo que tuvo que hacer es voltearse hacia Pemex, que bueno, pues con experiencia sí, pero limita, no son expertos pues en elaborar, en hacer, en desarrollar refinerías y tuvieron que hacerla por mandato presidencial. Y ahí empezaron muchos de los problemas, me parece a mí, porque tenemos la contratación que bueno, pues estuvo pues bajo este manto de duda, ¿no? Que ya platicaba. Luego los costos que tiene el desarrollo de toda la obra que se han incrementado de una manera terrible, que hablamos ya de puede costar alrededor de 12,000 millones de dólares, y hay informes de algunas agencias especializadas en el tema que hablan de que puede llegar a costar hasta 18,000 millones. Entonces, lo que estamos hablando es de una cantidad enorme en cómo pasó de uno a otro. Pero lo más grave, Mario, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede entrar, no puede revisar, tampoco podemos saber los ciudadanos qué es lo que está pasando ahí, porque resulta que no es sujeto obligado de la Ley General de Transparencia, por lo tanto no sabremos lo que pasa ahí. Y luego la operación y las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación ya en el desarrollo de la misma obra. Entonces son muchas cosas que francamente no se puede hablar de una obra como para inaugurar, no se habla de una obra bien programada, no se habla de una obra bien presupuestada porque los costos se han elevado, y luego la conveniencia de seguir refinando en lugar de explotando petróleo, pues es muy cuestionable, ¿no? Justo ese tema, además de la transparencia, de la revisión de los contratos, de cómo se entregaron y del sobrecosto, que finalmente pues termina siendo también un daño patrimonial al Estado mexicano y al presupuesto, a los ingresos que tiene el gobierno y que destina a distintos fines. Bueno, pues duplicar el costo de una refinería y que son más de costo adicional de 130,000 o 150,000 millones de pesos, pues
suena a que algo pasó ahí mal en términos de planeación. Pero el otro asunto es digamos, el fondo de por qué se construyó una refinería. El presidente López Obrador habla de llegar a esta autosuficiencia energética, es decir, no depender de los combustibles que se importan de Estados Unidos, de las gasolinas. ¿Esto va a ser posible? ¿Qué análisis tienen en el PAN sobre este tema de la autosuficiencia energética? ¿Es viable tratar de producir petróleo y refinarlo en México en lugar de comprarlo, dejar de vender petróleo? Es decir, toda esta estrategia que tienen a nivel del sector energético, ¿qué opinan de eso en el PAN? Mira, yo creo que lamentablemente otra vez el presidente se equivoca, porque mientras que aquí la apuesta pareciera refinar, en otros países están un poco a poco, de manera gradual sí, pero poco a poco, ya con fechas en el horizonte no tan lejano, hablan de algunos del 30, otros del año 35, y para irse retirando de la necesidad de tanta gasolina en el mundo. Nada menos, me parece que esta semana salió una noticia en donde ya se anuncia que a partir, creo que del 2035, ya no se seguirán vendiendo autos de combustión interna en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? De que en el mundo se va en un sentido y aquí pues vamos en otro. Entonces, y la autosuficiencia que ha sido como la bandera del presidente, porque es como si fuera esto pues el sinónimo pues de libertades, de soberanía, de cosas de esas. Y pues no, nada que ver. Al final de cuentas hay países que no producen un litro de gasolina y son verdaderamente soberanos. Lo que estamos es simplemente ante una idea del presidente que así sean las cosas, aunque en el mundo vayan de otra forma. Entonces, estamos en una circunstancia en donde no se va a alcanzar porque la matemática no da, aunque llegue en el 2026, que dicen que llegaría entonces a generar a los 340,000 barriles para los que está programada, no serían suficientes para el consumo que se está necesitando en nuestro país. Por lo tanto, aunque la que acaban de comprar en Deer Park, esta de Dos Bocas y el resto de las refinerías funcionaran todas a su capacidad, no es suficiente todavía para poder pues suministrar toda la gasolina que necesita este país. Por lo tanto, es un proyecto que de entrada pues ya está mintiendo a la gente porque no va a lograr la autosuficiencia en materia de combustibles. Y segundo, a un costo enorme. Y luego, déjame decirte algo, Mario. México podría ganar dinero con petróleos mexicanos y mucho dinero si se dedicara a lo que deja dinero en ese negocio, que es a explotar el petróleo, digamos, a sacarlo del subsuelo, por decirlo así, a extraerlo, para decirlo, poner propiedad, y luego de ahí, bueno, pues poderlo vender. No, ahora lo que quiere es refinarlo, cuando ese no es la parte importante del negocio, y además esa parte justo se está, digamos que, acercando hacia su fin. Resulta que vamos a tener, cuando ya la gente en el mundo ya no esté necesitando petróleo o gasolinas, nosotros estamos todavía con petróleo en el subsuelo y todavía intentando completar nuestra suficiencia en materia de gasolinas. Entonces, francamente, nos parece una malísima idea el que sea la apuesta así. Y prueba de ello es que no han acabado. Y datos como, por ejemplo, lo que le están apostando, porque si vemos en el 2019, el presupuesto de la CENER pasó de 27,000 a 128,000, en el millones de pesos. En el 2020 de 48,000 a 51,000, pero en el 2021, ojo con este dato, tuvo su sobreejercicio de 578%, pasando de 47,000 a 319,000 millones. Y no tenemos realmente los datos de qué está invertido aquí, de qué tamaño son los contratos, porque no hay forma, de acuerdo a la disposición de que no es sujeto obligado a la Ley General de Transparencia, de saber lo que está pasando. Entonces, hay algo que muchas cosas que explicar, lamentablemente. Y sin hablar más que de datos que ahí están, que la gente puede conocer con un poco de investigación que se haga. Sí, y por último, Julen Rementería, ¿qué opinas del caso de Rocío Nale en particular, que es a la que el presidente le encargó el proyecto de esta refinería de Dos Bocas y que, bueno, pues se le fue de las manos? Por lo menos lo vemos en el sobrecosto de la refinería, más allá de los contratos? Se hablaba de que su familia estuvo relacionada con algunos de estos contratos, en fin. ¿Cómo ves el caso particular político de Rocío Nale? Porque se sabe que quiere ser la candidata de Morena para el gobierno de Veracruz. Tú eres veracruzano, quieres sustituir a Cuitláhuac García, a pesar de que es zacatecana. En fin, ¿es un trampolín político el tema de la refinería y de la Secretaría de Energía para Rocío Nale? Pues mira, yo te diría con mucho respeto, primero es dama y luego es sus compañera senadora y todo, pero francamente más que un trampolín parece una fosa sin fondo, porque francamente el desempeño que se ha venido dando en la CENER pues deja mucho que desear.
yo no veo que haya buenos resultados en la Secretaría de Energía. Hay que revisar todos los números. Nada menos el reporte que acaba de salir, por cierto, recientemente, esta misma semana, por parte de la Secretaría de Hacienda, el gasto por Comisión Federal de Electricidad perdiendo 42,000 o 45,000 millones de pesos, una cifra similar en este ejercicio. Entonces, francamente, yo lo que veo es una operación en la Secretaría de Energía que no le ha redituado nada al país. Hay señalamientos importantes, Mario, también déjame decirte, algunos, por cierto, veracruzanos, en donde quieren poner estaciones de servicio para expendio de combustibles, de gasolinas, pues, y no les permiten si no es la marca de Pemex. Entonces, simplemente así, de plano, se los dijeron. Y entonces, cosas de esas donde, pues, no sé qué vaya a querer presumir en su paso por la Secretaría de Energía, porque francamente me parece que ha dejado mucho que desear. Esa es la verdad. Ahí están los datos, ahí están los números, y yo no creo que pueda hacer una carta de presentación para ninguna candidatura el trabajo realizado en la Secretaría de Energía. Los números no mienten, y no son los números de Yulen ni los números de Mario, son los números que el propio gobierno está ofreciendo y que se pueden saber, los pocos que se pueden saber, a través de las auditorías superior de la Federación, a través, por supuesto, de pues, la propia Secretaría de Hacienda, y lo que conocemos en investigaciones periodísticas y lo que vemos. Van a inaugurar una refinería que solo se va a inaugurar en la administrativa, pues, ¿qué era? ¿Para ponerle clima a los trabajadores o era para refinar combustibles? No lo sé, me parece que no es una buena carta de presentación el paso por ella en la Secretaría de Energía. Ya. ¿Tú sí estás apuntado para Veracruz cuando llegue el momento de las candidaturas del PAN? Yo soy veracruzano, yo sí soy veracruzano. Yo soy nacido en Veracruz, otros no, yo sí soy veracruzano, Mario. Ya con eso te digo todo. Está bien, estamos en contacto. Gracias, Yulen Rementería, senador del PAN, coordinador de esa bancada en el Senado. Gracias y buen día. Gracias, Mario. Un saludo y un saludo a todo el auditorio. Muy buenos días. Igualmente, hasta luego. Vamos a otro tema. Durante la ceremonia por el tercer aniversario de la Guardia